Ecuador en este 2022. Lo vamos a analizar ahora mismo. Está con nosotros Pedro Donoso, analista político. Pedro, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el programa. Buenos días. Hola, Cristian, gracias por la invitación, atento a tus preguntas. En primer lugar, quisiera su apreciación, Pedro, acerca de la visita del presidente Guillermo Lasso, que mantuvo finalmente una reunión con su homólogo de la nación asiática, Xi Jinping, con quien abordó varios temas relacionados con los compromisos financieros que mantiene el Ecuador con el país asiático, además de otros temas como la desvinculación del petróleo de la deuda, la suscripción de un tratado de libre comercio y también sobre la vacunación. Ojalá que de verdad traiga resultados positivos esto para el país y no haya sido un viaje perdido. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es exactamente eso lo importante, ¿no? No necesariamente ver el hecho, sino, digamos, el antes, el durante y el después. Es decir, sería ideal que un poco el gobierno nos cuente cuál es el resultado ya plausible y cronometrizado, digamos, de las acciones, ¿no? Es decir, a qué plazo de una u otra manera se va a replantear, digamos, la deuda con China, ¿no es cierto? ¿Cuál es la apuesta a la que se hace finalmente dentro de un tratado de libre comercio? Yo creo que es supremamente importante, pero lo que más necesita ahorita el Ecuador, yo creo que es un sentido de pedagogía, es decir, que el gobierno nos puede explicar pedagógicamente qué quiere decir tener un TLC con China, por ejemplo, ¿no? Porque no es tan fácil, es decir, de una u otra manera, ¿no es cierto?, los productores nacionales empezarán a tener dudas finalmente, y creo que se necesita una explicación clarísima de cuál es el proyecto con profundidad, con cifras, con cronograma, etcétera. De todas maneras, los resultados, claro, no serán inmediatos, esto tomará todavía un buen tiempo. Totalmente de acuerdo, es decir, digamos, claro, la firma en sí mismo de un TLC es todo un proceso de construcción, por eso han anunciado la firma del memorándum para, digamos, seguir adelante con un proceso, pero claro, habrá que ver qué tensiones políticas también desata ese proceso, ¿no? Porque no es tan sencillo firmar o anunciar un TLC en un país como el Ecuador, que tiene varias visiones y varias realidades. Pero para varios sectores puede ser, claro, muy interesante si esto finalmente se llega a dar en los términos adecuados. Totalmente. Es que es supremamente interesante esto. El clivaje en el Ecuador muchas veces se cree que es de tendencias políticas y no necesariamente. Yo creo que ahí las visiones económicas, incluso las visiones regionales son los clivajes que priman, digamos, la generación de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, a los exportadores, digamos, un TLC con China les beneficia muchísimo, pero a los productores nacionales no sé si les beneficia muchísimo, ¿no? Es decir, y a los importadores finalmente. Entonces, claro, los clivajes muchas veces son importadores, exportadores, muchas veces son productores nacionales, importadores, etcétera, y hay que ver, digamos, 360 la realidad, porque el Ecuador tiene muchos matices y muchas visiones. El precio del petróleo, vamos a este tema que me parece también importante tocar. Afortunadamente y por varios motivos, pues el precio del petróleo ha sobrepasado los $90 por barril. Esto en estas circunstancias tan complicadas financieramente que vive el Ecuador es algo muy positivo, definitivamente. Ahí yo regreso, digamos, a la necesidad que el gobierno ejerza un proceso de pedagogía, porque claro, nos puede sonar muy bueno, pero no necesariamente es bueno, ¿no? No nos olvidemos que nosotros somos importadores de derivados de petróleo. Cada vez que sube el barril de petróleo, sube la gasolina. No necesariamente porque, digamos, entra $90 por barril, nos entra dinero al Ecuador, porque, digamos, el precio del petróleo es una cosa, pero la producción es otra cosa. Claro. Hay que preguntarse en qué nivel de producción, ¿no es cierto?, los campos petroleros están, ¿no? Entonces, claro, no es automático que es un ingreso, digamos, directo hacia las arcas estatales, no siempre funciona así, y yo creo que eso es lo que sucede, que nos expliquen más el estado del arte, la situación de lo que vive hoy el Ecuador. Además que existieron preventas hechas a unos precios increíbles durante el correato. Hay que ver finalmente, yo en eso no soy experto, ¿no es cierto?, pero hay que ver y una explicación de los especialistas que nos expliquen, claro, ¿está atado el tema de la preventa o no? Si sube el petróleo, hay una cláusula en los contratos que dice si sube el petróleo, la preventa está ajustada al precio del petróleo en ese entonces. Es decir, claro, falta mucha explicación en ese sentido para poder construirnos una opinión, ¿no? ¿Cómo califica al gobierno hasta aquí? Hay logros, pero también hay grandes deficiencias, Pedro. A mí lo que me preocupa, digamos, es como siempre la situación, ¿no es cierto? Para mí el estado de ánimo siempre es una cifra que es fundamental. La última encuesta de Click Report a enero, ¿no es cierto?, nos dice que 6 de cada 10 personas sienten que la situación es mala. ¿Por qué es esto importante? Porque el pesimismo de una u otra manera en la gente marca el comportamiento, ¿no es cierto? Y este pesimismo hay que sumarla con cifras, por ejemplo, de desconfianza, ¿no es cierto?, cifras de valoración,
Yo veía, digamos, esta encuesta de Click Report que me parecía súper interesante. 8 de cada 10 personas no confían en la justicia ecuatoriana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van sumando un malestar ciudadano que también empieza a tensionar, digamos, la realidad del gobierno. Yo dividiría el gobierno en tres, ¿no es cierto? El primero fue el gobierno que llegó con muchísima expectativa, con una alta expectativa. El segundo, que tuvo que enfrentarse a problemas reales y a problemas complejos que hicieron que la inyección de positivismo, digamos, de una sensación positiva, baje los niveles de pesimismo, pero ahora nuevamente suben los niveles de pesimismo y eso es grave, ¿no es cierto? Frente a eso, el gobierno ahora se enfrenta a un 2022 que es bastante complejo y que tiene dos complejidades de mi criterio. ¿Cuáles son? Es un año preelectoral, ¿no es cierto? No nos olvidemos que vamos a tener que ir a las urnas en febrero del 23 a elegir autoridades seccionales y a elegir a miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No nos olvidemos que la consulta popular del 18 nos hizo que elijamos en las urnas a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero además este es un año transicional, en donde se tiene que renovar parcialmente la Corte Constitucional, que hemos visto, se tiene que renovar el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto? Hay que elegir contralor, superintendente de compañías, defensor del pueblo, van a haber muchas transiciones. Entonces, si sumamos transición, que es inestabilidad y que es inquietud, más el pesimismo, este es un año bastante complejo que el gobierno tendrá que enfrentar con mucha pedagogía, como decía, ¿no? Su última columna se titula La mayor de las tragedias y hace referencia, Pedro, a la corta memoria del Ecuador. Mi gran preocupación era esa, ¿no? Yo reflexionaba un poco y decía, el problema de nuestra sociedad es que, otra vez, nos enfocamos solo en el suceso y no en el proceso, y la tragedia de hoy nos hace olvidar la tragedia de ayer. Y en esa columna yo decía que entendí el llamado de la gente a decir no politicen las tragedias y más bien es al revés. Lo que necesitamos es politizar las tragedias. ¿En qué sentido? En que sea la política la que, ¿no es cierto?, haga un escrutinio de qué es lo que sucede, qué política pública falta, cuáles son los responsables de los desastres naturales, si existen o no existen, cómo la política pública puede diseñar, ¿no es cierto?, planes para evitar que estos desastres naturales existan. Es decir, necesitamos más política. Eso sí, no politiquería, no manipulación, de acuerdo, pero la política es la que tiene que estar presente siempre en estas tragedias para que la política convierta en memoria estas tragedias y aprendamos para que no vuelva a suceder. Y ahí como que quedan en deuda, no solamente el municipio, sino también el gobierno central. Yo creo que sí, yo creo que, digamos, la acción de administración de esa crisis fue deficiente. Creo que hace falta mucho también la parte social. No le veo, digamos, al gobierno como muy claro en cómo podemos desde una política pública social responder. No sé si la política social solo puede empezar y terminar en bonos finalmente, ¿no? Pero no veo un proyecto de parte del área social para de una u otra manera resolver problemas que se resuelven desde el área social, aunque no lo creamos, ¿no? La inseguridad se resuelve con buenas políticas sociales, ¿no? Evidentemente los desastres naturales también. Entonces, eso tiene que ver muchísimo también con cómo el Estado, a través de política pública, ¿no es cierto?, inyecta recursos, porque la política pública también es dinero, porque sin dinero no hay política pública, no hay cómo de una u otra manera, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de vida de la gente. Qué bueno que usted toca el tema de la seguridad. Veía en las redes sociales uno de los reportes de una de las compañías encuestadoras donde decía que, al menos en la ciudad de Quito, la mayor preocupación, pero de largo de la gente, es el tema de la inseguridad. Totalmente, totalmente. Y claro, no vemos de una u otra manera un plan real finalmente, como digo, desde lo social. Es decir, siempre se habla, por ejemplo, de más policías, de más militares, pero eso no es una solución estructural, no es una solución que resuelve el problema, ¿no? Y construir estos framings de la inseguridad está ligada solo al narcotráfico no ayuda tampoco, porque ese es un silogismo falso. No toda la inseguridad está ligada al tema del narcotráfico. Tenemos acá un mensaje, nos dicen, estimado Cristian, no pueden estar las cosas bien con un gobierno que no cumple las promesas de campaña, debe cumplir con lo ofrecido en la carta notariada, donde ofreció eliminar impuestos. Están haciendo exactamente lo contrario. Hay como un malestar general que va creciendo cada día, y ahora se verá aún más cuando hay que ya pagar los impuestos después de la ley tributaria del gobierno, que es bastante fuerte, ¿no? Y en estos momentos de crisis. Y muchos dicen, en vez de recibir un apoyo de parte del gobierno en esta crisis que estamos atravesando, que estamos viviendo, las personas, las empresas, muchos están haciendo de todo para poder subsistir, llegan más impuestos. Y también se ve reflejado eso, y hay críticas a cómo han subido los precios de los productos en las últimas semanas, Pedro.
Y el problema finalmente es que el gobierno no tiene la habilidad, ¿no es cierto?, de tener una estrategia política, de explicarnos pedagógicamente, por último, qué va a hacer con esos impuestos. Es decir, yo estoy seguro que la gran mayoría de la sociedad estaría contenta de pagar impuestos si es que viera que esos impuestos se transforman en política pública, ¿no es cierto? Si los indicadores, por ejemplo, de seguridad, de bienestar, de inversión pública mejorarían, pero no es así. Entonces, claro, el malestar y el pesimismo tiene relación finalmente con este comentario que acaba de plantear el ciudadano, ¿no es cierto?, sobre, y tampoco están cumpliendo su promesa de campaña. Y es interesante porque están dejando una especie de vacío político que alguien lo va a cooptar, ¿no es cierto? Porque este era el gobierno de corte liberal, es decir, uno esperaba una agenda liberal, ¿no es cierto? Está haciendo todo lo contrario y ese espacio alguien lo va a llenar y la gran pregunta es ¿quién? Claro, ¿y qué pasa con la reactivación? Mire usted, la semana pasada preguntábamos aquí en el programa a nuestros oyentes si consideran que Ecuador se está reactivando o se está quedando. Y nos decían que no, que se está quedando el país, que no hay una reactivación. El 73,1% de las personas. Es bastante grande. Es notorio que no estamos yendo hacia un buen camino de reactivación, que es tan necesario. Y eso lo siente la gente. A ver, sí es un problema, digamos, porque muchas veces como sociedad creemos que es un tema de voluntad, y no es un tema de voluntad. Es decir, hay temas estructurales, hay temas complejos, ¿no es cierto? Como decíamos, ¿no? Sube el precio del petróleo, las arcas del Estado deberían estar llenas y deberíamos digamos, estar celebrando, no necesariamente, ¿no es cierto? Hay realidades económicas que son distintas, pero el problema es de eso, la pedagogía, ¿no es cierto?, que el gobierno no instaura en poder explicarnos por qué es tan complejo la reactivación, qué es lo que está mermando y frenando la reactivación, y sobre todo cuál es la estrategia política clara, ¿no? Un gobierno que a veces, siento yo, carece de vocerías, ¿no es cierto?, un COE nacional que le reemplaza finalmente al Ejecutivo en la toma de decisiones, ¿no? Entonces es muy confuso y esa confusión provoca, yo creo, que un desazón en la ciudadanía. Y lo decía Jorge Ortiz en nuestro programa Decisiones, en su comentario al final del programa el día viernes, que una de las grandes deficiencias de este gobierno está precisamente en ese tema. La comunicación a la cual usted se refirió, depende cómo se le explique a la gente las cosas y realmente llegar con el mensaje, pero en la mayoría de temas, y algunos muy, muy importantes, no lo logran, siguen fallando en eso, en la comunicación, que es vital. Yo creo que no es un tema realmente solo de comunicación. Yo siempre repito esto, yo creo que es de decisión política. Yo siento que no hay decisión política, ¿no? O sea, a veces siento, por ejemplo, que la comunicación del gobierno hace lo que puede con lo poco que le dan. Con el comunicador, usted lo sabe más que nadie, ¿no es cierto? El comunicador es como un carpintero. La mesa que construya dependerá de la madera que le den. Yo creo que el gobierno más bien carece de una visión política, de un entendimiento político de lo que está sucediendo, y por eso yo creo que puede ser una falencia de la comunicación, pero no creo que es del origen. El origen es que no tiene claridad política de la dinámica social, sobre todo, de lo que sucede. Y eso que ahora incluso tiene el presidente un vocero, pero que cada vez hemos visto menos activo. Será un año, entonces, como usted decía, complicado, Pedro, este 2022. Tenemos un camino difícil por delante. Yo por estas dos características, por ser un año preelectoral y por ser un año de transición política, lo veo muy compleja, ¿no? Además de, evidentemente, la pandemia transversalizando todas las actividades ciudadanas, unos niveles de inseguridad que no se han visto antes en la zona 8, entendiendo zona 8, que es Daule, San Borondón y Guayaquil, matan a 3 personas por día en promedio. O sea, es una locura. Nunca se ha visto esto antes, ¿no? Entonces creo que esos problemas sociales, digamos, sumados a estos elementos políticos iban a complejizar aún más el panorama. ¿A qué es lo que le debería dar prioridad entonces el gobierno? Ya para terminar. Yo creo que ese es el problema, que el gobierno cree que la política se hace secuencialmente, a todo. O sea, la verdad es que estamos en un nivel, ¿no es cierto?, de, descomposición social que creo que debería darle prioridad a todo, ¿no es cierto?, sosteniendo las cosas de manera conjunta, ¿no? Es decir, una política económica que nos ayude a reactivar, pero una claridad en política social que nos ayude, digamos, a bajar los niveles de indicadores sociales que son bastante complejos. A rato a mí me da la impresión personalmente que como que viven en una burbuja los señores del gobierno. Sí, es grave finalmente, ¿no? Y ya lo decía Mark Twain. Mark Twain tiene una frase maravillosa que dice: lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, sino lo que crees que sucede y en verdad no sucede, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con eso. Bueno, que trabajemos juntos para que este país logre salir en algún momento adelante. Gracias a Pedro Donoso, analista político, por haber estado en nuestra primera cita esta semana en las entrevistas de FM Mundo. Un abrazo, Pedro, que la pase bien. Buen día, gracias por la invitación, Cristian. Gracias, buenos días. Noticias, reportajes y opinión.